Ya, Inge. Ok, ingenieros, gracias por conectarse. Estamos todos, yo creo que estamos todos ya conectados. Ok, hay algunas personas que me escribieron, no le he podido contestar, la verdad que he pasado full un poco el fin de semana con algunas cosas y actividades. A ver, Sarita es presidenta del curso, ¿no? Sí, yo Usted me le dijo, escribí el fin de semana, sí, para ver si nos permitía hacer la tarea de esta semana en parejas, por favor. sí, sí, déjeme revisar la tarea, que están muy pesadas las tareas. Sí, Inge, está bastante. Sí, Sí, dejen ver, también. ¿Qué dice? Reserva un cuadro. Ve, re- responda y justifique. 10 preguntas. Es un cuadro, 40, tan, 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 tan. Ya, listo. Por esta vez dos, ya, no hay problema. No habría problema. Vamos a hacer Gracias, Inge. trabajo gracias, en Inge. grupos de dos, ya. No le contestaba a Sarita porque yo quería hablar de una vez, ¿no? Era por eso. Basta que una sola persona suba, ¿no? Tarea en grupos de dos personas, pero verán que tienen que hacerlo bien, ¿no? Inge, Mande, queríamos pedirle un favor también. dígame, Móviles también nos puede dejar hacer en pareja. ¿qué cosa? En móviles también nos puede dejar hacer en parejas. Sí, Ese sí Inge, está por favor. bastante, Inge. ese sí está bastante. Es que recién yo me puse a hacer los deberes que cada semana. No hay problema, Estefanía, sigan haciendo. Lo que sí quería conversar con ustedes, verán, en ópticas, vamos a tomar una prueba el día jueves, ya, a las 2 de la tarde. A las 2 tenemos, ¿no es cierto? Sí. Jueves vamos a Sí. tomar una prueba Sí. esta semana. Los de móviles tenemos que recuperar una hora y vamos a tomar una prueba fuera de horario para que no se afecte de las 3 horas. Lamentablemente el viernes se me complicó un poco y yo no sé qué pasó. Tengo mucha intermitencia en la parte de la red Gipón y recién arreglaron fin de semana casi porque estoy conectado y se me sale a cada rato. No podía conectarme ese rato y por eso les llamé, les escribí ese momento para poder ver si el día viernes. En la mañana podríamos tal vez, de mañana podríamos, no sé, los que están, pero mañana tendría que ver con los de móviles para conversar con ellos, para ver si le podemos hacer a las 7 de la mañana o a las 8 de la mañana una horita, dar la, dar una horita fuera de horario y tener la hora aparte de clases y, aunque en la tarde creo que pueden todos, no, ingeniera. En la tarde a partir de las 5, Inge. Entonces ahí sería bueno, de una vez 2 horas y ya. Para hacerle de 5 a 7, pero no tienen agendado tal vez esta semana. No, Inge. Ya, entonces si le dice algún profesor, no, ya tenemos de 5 a 7, por favor, ¿ya? Listo. Ok, ¿algo más? Me escribió el ingeniero Freire. Señor Freire, ¿está conectado? Señor Freire. Freirera, déjeme ver. Mm, mm, mm. ¿Dónde está? Francisco Freire me escribe. Francisco, ¿estás conectado? ¿O no? A ver si está. Y justo él no está. Justo él es el que falta. Bueno, les comento, el ingeniero Freire me escribió y me dijo que cómo se calcula la red secundaria o la red primaria. No sé si eso vieron. No, Inge. No, Inge. No, veré. No, Inge. Verán, viendo esto, yo me bajé una tesis, aparte de la normativa que está aquí, también, me bajé una tesis
de diseño de planta externa de una central de telecomunicaciones de Valle Hermoso de Perileo. Esta tesis dice, si quieren les puedo descargar y subir como anexos. Acá les detalla muy bien, ven cómo está el sector. Aquí está un ejemplo muy real de esto. No sé si les quieren que les suba esto, y esto es basado en igual una pasantía del chico en Andinatel, cómo lo hizo, cómo le tuvo el análisis económico, los cálculos están muy claros, el análisis, ¿no? Y la parte de la propuesta igual, permítame, perdón, estaba aquí. Aquí está, de acuerdo a la densidad, por ejemplo, ingreso mensual, le pone con un índice de 0.2, 0.5, 1.15, demanda inicial, demanda de crecimiento del 1%, calcula las reservas de 20 pares para 10 años y él calcula la densidad final para el número de abonados, pero por ejemplo sale 298 hilos y él hace para 300 abonados, saca el factor de utilización, que es la red prácticamente la primaria, que se ocupa el 90%, y después viene la frecuencia, el factor de operación, que depende mucho del crecimiento, y calcula que sacamos el 80% de la red secundaria para nosotros poder ocupar, ¿no? Entonces, estos cálculos tan chiquititos también están en el folleto, pero no estaban tan claros. Entonces, yo busqué esta tesis para que puedan revisarla. Les va a ayudar muchísimo. Aquí yo quisiera que lo revisen. Y acá les dice cómo calcular, por ejemplo, para el caserío de 10 pares, frecuencia de utilización el 0.7. Y en realidad, la pregunta del señor Freire me dijo, dice exclusivamente, me dice, Inge, buenas tardes, una consulta sobre proyecto de ópticas para determinar el número de abonados de distrito, se calcula en base a las cajas de dispersión que se encontrarán en cada distrito. La respuesta es sí. Sí se lo hace de esa manera, ¿no? Entonces, prácticamente nosotros debemos tomar en consideración esto. Aquí está muy detallado el cálculo, por eso aquí está como la ubicación óptima, cómo se le hace, la red secundaria, a un tercio, todo está aquí. Entonces, yo sí me recomendaría que esta tesis está bien. De las que he revisado, aquí está una memoria técnica de volumen de obra, área de cobertura, acometidas, eh, por ejemplo, acá está, déjenme ver los planos, no sé si está. Aquí está acerca del análisis económico. Bueno, esto no copiarán lo mismo, ¿no? Porque hace rato. Aquí está, no tiene aquí. ¿Qué le ha puesto? Los planos. Y una pregunta. Dígame. También de las tesis que estábamos revisando, tienen, por ejemplo, un poco distinto la simbología con respecto a Aulestia, y ahí mismo dice que se han basado en CNT. Por ejemplo, ¿cuál simbología? ¿De cuál ingeniero? Por ejemplo, cuando estaba la de esquema de empalmes, tenía como que un circulito pintado y otro abajo con líneas. Un Y circulito pintado con dos líneas. O sea, más o menos, con otro círculo abajo que tiene como especie de líneas, dije. a ver, Y por ejemplo, déjame. ese, A ahí, ver, puedes dibujarle, espérame, voy a ponerle. Ahí puedes escribirle Nathan, ya dije, por favor. porque en el documento que nos había facilitado de, de, de Aulestia, solo está en el anexo 1 de las simbologías, falta el anexo 2, perdón, está y el 1 falta. Está un poco checa, ¿no? Pero No este te es entiendo el gráfico. ya y el dibujo más recto. A ver. A ver, tú dices un círculo pintado Y este, sí, pintado. y de ahí, Tiene otro círculo atrás que tiene como líneas. pues le haces así como que fuera sol. Ajá, y ahí es como que Y pero, tiene así. ajá, o sea, es como que sobresale por acá. Perdón, le disculpen el dibujo. Bueno, Y eso, la y verdad es ese, que también, ponle. digo, y ese es el que no estaba la simbología en el documento que nos facilitó, disculpe. Y no le encontrábamos la simbología del anexo 1 para ver eso. Y estábamos Es- buscando en otras tesis. Y así mismo, Ujú. bueno, ahí tampoco suben los planos, tampoco, pero
tenían otro tipo de simbología. Ya, déjame ver un ratito. ¿Y los planos dónde? A ver, yo tenía los planos para darles a ustedes también. De hoy no pasa porque ahora que yo tenía los planos. Permítanme un ratito. ¿Y ya regresamos o no regresamos? En enero, dice. Así dice. Pero no sé qué mismo será. Yo tenía a la mano los planos. Ese símbolo así como, la verdad que no me acuerdo, te soy sincero. Yo lo que me acuerdo era del empalme numerado, del proyectado. Pero eso me dices en la caja de empalmes, ¿no? En la red de empalmes, ¿no? En la red secundaria estaba todo ese en ese proyectito de Aulestia. Eso me quedé un poco confundido porque no encontraba ese símbolo. A ver, déjame revisar ese. Vamos viendo aquí, porque yo sí me bajé también ese. Oye, no encuentro dónde pondría. Debe estar Es en por la aquí. página 19, Inge. Gracias. Ya. ¿Cuál símbolo de estos? Porque verás, aquí están las regletas, aquí está un empalme numerado, aquí está un empalme no numerado, aquí está un cajetín con un poste. Un poquito más arriba. Dije, Ya, déjame ver. No, este símbolo está mal puesto, es decir, es una caja también, existente, es un círculo también había llenado. otros símbolos así, dije, por eso no les encontraba simbología. No, ese está mal, no, ese no existe esta simbología. Si yo no mal recuerdo, esta simbología es una caja, nada más. Es una caja de dispersión ya puesta en un poste. Esta de aquí, la proyección es que dice que de aquí vas a tener 20 pares de reserva para la creación de más redes. No, no existe ese símbolo. Aquí está mal. Es una caja, es un símbolo, un círculo llenado. Nada más. Eso está. De ahí está todo bien. Han hecho mal eso. No hay esa simbología. No hay ese símbolo. Estos son los empalmes, ¿no? Que debe haber empalmes ahí. No, esa simbología no hay. ¿Dónde esta simbología estaba en qué parte del anexo? No estaba, dije, solo estaba en la página 40, me parece que dije, que está Página en eso. 44 Es, están los anexos, A ver. pero solo está del 2. solo está del 2, dije, Ya, del lo que 1 no pasa es hay. que esto está, ingenieros, está desfasado. Ojo con lo siguiente. Bueno, por eso es bueno preguntar. Esto es pintado. El símbolo de un armario proyectado es sin pintar y proyectado todito es existente. No le pongan atención, no existe esta nomenclatura así, o esta simbología. Es como que le ha desfasado y le ha puesto encima. Caja de distribución está así, armario existente, armario, es un círculo pintado. Esto, el pozo de cera es redondito, existente chiquito. Pozo de calzada es cuadradito y llenadito, existente. O pozo de acera proyectado. Esto es imposible, estos de aquí. Por si acaso están mal. ¿Sí? Eso están mal. Sí, está bien. Este también es pintado, está mal este símbolo. Estos de acá, estos tres símbolos de arriba, no tienen nada, esos tres círculos pequeños que es de canalización en cera. Estos son en proyectado que están sin pintar, es decir, que yo voy a usar los alvéolos. Esos tres puntitos fuera, esos de ahí no vale. De ahí está bien. Poner poste de hormigón, poste con transformador, poste de madera, caja de dispersión existente, pintado, está desfasado. Es círculo, caja de dispersión, red aérea existente, la distancia arriba y el número de pares que se pone. ¿Sí? Aquí está esta raíz, está mal. Este es empalme aéreo en poste de hormigón. Este es empalme aéreo en poste de hormigón proyectado con transformador proyectado.
La línea roja indica que tiene transformador. Es por eso que le ponen poste de madera y el empalme de canalización proyectado. ¿Qué más? Regletas. De ahí está bien. De ahí está todo. Sí está bien. Esto está desfasado, está mal. Son toda la simbología que debe haber, casi. ¿Qué más? Muy buena pregunta, ingeniero. ¿Qué más? Han puesto mal esta parte. En ninguna base. En Ingeniero, ninguna base. Mandé. Dígame. le iba a preguntar si había algún documento donde podamos encontrar esa simbología que sea en general para todo. Ah, para ya tener los macros y poder poner en AutoCAD. No, en que esa simbología que esté bien de algún documento, porque estábamos buscando, pero no encontramos algo que aplique para todo. Sí, lo que pasa es que el libro de Aulestia tendríamos que buscarle. Lo que pasa es que han transcribido este folleto. Han transcribido. Y lo que han hecho es copiar como pueda y con tal de presentar. Imagino que algún ingeniero ha de haber mandado a pasar todo eso. No hay esa simbología, así como les digo. Han cogido y han puesto. Está mal puesto esa parte. De ahí no existe ese desfasamiento ahí. Planes que yo les quisiera dar, pero el problema es que yo al final, al segundo parcial, les daría todo esto porque yo tendría que borrar los macros en AutoCAD y dejarles solo esa simbología para que puedan copiar. Pero traten de hacer como para basado en esto. De ahí lo que les digo, la mayoría está real y la tesis de esta de acá, no sé si encontraron esta tesis que les dije. De Jairo Rodríguez, ¿encontraron tal vez? No hay. Ya, yo me les voy a subir esta ahorita, pero esta tesis debería tener los anexos porque no hay los planos. ¿Sí ven? Es que los planos ha de haber impreso, el ingeniero les ha de haber hecho impreso. De ahí no tiene, vean, esquema de lotización, encuestas tabuladas, red de dispersión, ubicación. Tiene 8 planos y aquí está el de simbología. Entonces, vean los libros que utilizo. Tomás C. Coach, Hidrobo para redes y Aulestia de planta externa del 96, página 94 de simbología. Es lo que ha ocupado el ingeniero. Y ese libro no tengo. Los planos, lo único que les puedo ofrecer son los planos más claros que se les iba a subir nada más. Esta tesis, déjenme ver, de una vez les subo porque si no me olvido. Ahora, no sé si es que esta tesis en la Ready está. Sí podemos entrar a la Ready, no me acuerdo si podemos entrar. No, pero no debe estar. Ah, no, sí debe estar los datos. Quiero buscar tesis de Jairo Rodríguez. Planta externa. Aquí está. View. No, veamos si está ahí, aunque dudo. No, no está. El único que tendría el acceso de los archivos debería estar en la tesis física o en el CD que él ha de haber dejado. No hay más en esto de esta tesis. Decíamos, disculpa. Bibliografía. Quiero anexar. Archivo.
Para que revisen un poco, pero no me acuerdo, yo revisé el cálculo, que eso es lo que necesitan ustedes. Y no sé si es que en alguna parte de la tesis está poniendo, a ver, déjenme ver, algunas cosas que necesita. Porque aquí el cálculo es lo que van a necesitar ustedes. La resistencia de lazo, la atenuación que va a calcular. Dice, resto de redes con A ver, Nancy, usted necesita en AutoCAD, ¿qué necesita? La simbología, Sí, que queríamos ver si nos ayudaba con la simbología para poder empezar. para hacerle más rápido. La simbología es que ya buscamos y que como ven esa parte de ella estaba desfasada, entonces nosotros nos veíamos con algunas otras tesis o con imágenes y eran diferentes simbologías, entonces no entendíamos por qué es así o cuál es la que vale. No, la que les digo, de valer vale eso, sino que está mal es la simbología de este archivo, del 44. O sea, lo que pasa es que los macros al momento de pasar el archivo PDF de lo que copiaron en AutoCAD estuvo desfasado, eso no más. Por ejemplo, aquí ustedes pueden poner relleno, no me acuerdo en AutoCAD el comando, y se ponía un comando para que le pinte totalmente. Nada más, eso es todo. Ahí está todo bien. Revisando en esa tesis para que les ayude en cierta manera del trabajo que ustedes van a organizar. ¿Ok? Listo, ingenieros, veamos, acabemos esto de la parte 2. ¿Qué más tienen? ¿Alguna pregunta adicional, por favor? Y también nos puede ayudar, por favor, lo que nos iba a dar de técnica. Perdón, no le escuché bien. Inge también nos puede ayudar con el ejemplo que nos iba a dar de la memoria técnica, de cómo hacer. Sí, sí, lo que pasa es que yo tengo llenado toditos. Eso les digo, déjenme ver, y yo les voy a... Es que justo también tengo una comisión que me está absorbiendo mucho tiempo y tengo un dolor de cabeza que tengo ahí algunas cositas que hacer. Y yo la memoria técnica ya les voy a subir ahora y los archivos escaneados de los 8 planos que se va a ver de mejor manera. Ahí van a ver la simbología, no es tal como está ahí, sino que es pintado. Eso ya para de hoy ya no va a faltar. Terminamos la clase hoy y ya les subo inmediatamente. Clase tienen hasta las 8 de la noche el día de hoy. Sí, Ya, entonces, para que revisen en un tiempo de lapso que podemos tener. No sé si hay alguna pregunta adicional, por favor. Que ahorita no. ¿Cómo se llama? Planos y memoria técnica que les voy a subir. Cuesta hacer algo cuando no se sabe también. Sí, cuesta bastante. Si estoy en una comisión de procesos de selección de auxiliares de laboratorio también. Pero bueno. ¿Qué más necesitan? ¿Algo más que se les aclare, por favor? Ingenieros, Inge, dígame. y una pregunta, tal vez tiene alguna librería o algún método que nos pueda recomendar para graficar los datos del odómetro, o sea, la trayectoria. O sea, para pasarle de los datos de lo que se va a pasar a la computadora. O sea, alguna librería para poder graficar el camino como nos pidió usted. ¿Pero en qué le vas a Porque hacer en MATLAB? en eso estamos viendo todavía porque la mayoría de gráficas son como que en un plano cartesiano y se grafica en función del tiempo, pero no, todavía no encontramos la manera de graficar el camino tal cual. Lo que pasa es que tenemos que hacer un punto de referencia dentro de eso. Depende mucho. No sé los demás en qué están haciendo o investigaron algo del proyecto, por favor. Nadie, solo el ingeniero Silva. Y Sí, nosotros igual estaba estábamos leyendo. viendo, A ver si hablan todos, no les escucho. A ver, dígame, Estefanía. ¿Qué les nosotros estábamos viendo que había un módulo que nos permitía hacer eso, sino que lo que nosotros en cambio dudábamos era que lo que mandamos los datos debe ser a un programa en la computadora, un programa en el celular. Entonces nuestra pregunta iba a ser eso.
si tenemos que enviar los datos a la computadora o a un celular, o Es que tal si vez no, es que podríamos mandar también a una página web o algo. bueno, depende de la aplicación como ustedes quieran hacerlo, ¿no? Si, por ejemplo, la medida se puede mandar. A ver, cuando uno quiere adquirir los datos, algunos tienen el dispositivo. ¿Qué dispositivo le encontraste? ¿Con GPS? Sí, no, con GPS es un módulo que nos enviaba los datos así. No me acuerdo bien el módulo porque tenía un nombre raro. Ya, pero este módulo debe mandarte con el propio programa que ellos deben tener y la librería que deben tener para hacer la ubicación de puntos de triangulación para poder graficar cada uno de los puntos. Sí, pero por eso era si es que mandamos eso a un programa en la computadora o un programa en el celular. Eso A la es. computadora no hay problema, porque ahí lo Ah, puedes aplicarle, bueno, ahí toca ver con el dashboard para poder aplicar el host dentro de una aplicación de una página, ¿no? Por el momento pueden hacer en cualquiera que ustedes crean conveniente. Les dejo libre albedrío. Esa es una. ya, Recuerdo la muchas pregunta. Dígame, ingeniero Silva, a lo tuyo iba. no, gracias, que para graficar en computadora sí sería mucho más posible. Sí, sí. Lo que pasa es que verás, ya en la vida real, hacer estos programas sí es un poco complicado. Te soy sincero, porque tú tienes que hacer es un algoritmo donde vas a buscar el punto, una dirección, buscarle, por ejemplo, si es que como son en 2 dimensiones el punto con respecto al norte y vas graficando por ejemplo, para que te grafique si es lineal cada metro, por ejemplo, un punto de adquisición. La mayoría de lo que se hace son en imágenes, por ejemplo, GPS o en imágenes GIS, que le pasan los datos de los sensores al aplicativo y van comparando en los datos que se envía, ya en sistemas más reales, ¿no? Aquí el reto era, por ejemplo, buscar algún dispositivo, en este caso ya Nancy lo ha buscado, que te puedan pasar los datos directamente. Ahora lo único que hay que es entender cómo lo hace, eso es todo. Nosotros programar, por ejemplo, no había ese tipo de dispositivos y si lo había era muy costosos. No sé, Nancy, ¿cuánto cuesta este dispositivo? Le vi de 6 a 12 dólares con el envío, Inge. Serio. Sí, porque era como viendo lo más barato para que nos salga, Inge, porque sí es medio caro todos los componentes. Claro, pero son en grupos de dos, ¿no? Perdón, son en grupos de 12 más claro, ¿no? Inge. ¿Cuánto les va a salir el proyecto? En los materiales estábamos viendo y nos sale como 121 dólares porque estamos haciendo, como dijo, que queremos ver algo, le estábamos haciendo la estructura en impresiones en 3D. Entonces veíamos como que nos quede más bonito. Ya, pero verán que no me voy a llevar yo, eso va a quedar por ustedes. E inclusive Mm, después puede vender. 120, o sea, más o menos vamos a gastar unos 15 dólares por persona, más o menos, entre todo y las gaseosas y los sándwiches. los pasajes, entonces más lejos. Ok, más o menos 15. Yo pienso que está factible, no está muy caro también, ¿no? También otra pregunta, es lo que veíamos de uno de lo que nos va a ayudar a medir la distancia, era la Ajá, distancia mínima que puedo tomar es de 2,5 centímetros, no sé si está bien. que la distancia radial que va a medir usted por cada corte, por cada giro de la Sí, sino que la radial. distancia mínima es 2,5 centímetros, no puedo medir menos de eso. Ah, no, no, no. El odómetro, por ejemplo, usted mínimo de aquí, ¿cuánto miden la distancia entre dos postes? ¿Cuánto es la distancia entre dos postes? Son 50 metros. 50 metros. Entonces, nosotros lo que vamos a medir en planta externa es distancia entre postes de la red secundaria. Entonces, perdón que dibuje aquí, ¿no? No. Ok. Entonces, de 2 puntos, o sea, ya una belleza ese proyecto que tienen ustedes. Écoles. Ya. Digo yo, el odómetro óptico es, lo que pasa es que cuando nosotros trabajamos en planta externa, tenemos poste, 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 poste. Y aquí viene el seno, viene el cable, seno, viene el cable, seno, aparte de lo que viene cóncavo, ¿no? Bueno, entonces nosotros para atender el nuevo cableado, nosotros no tenemos los planos y si no, ya han puesto nuevas redes. Entonces lo que hacemos es con el odómetro, cogerle y medimos toditas las distancias, de aquí hasta el otro pozo que tiene aquí un pozo de cera,
en cera, que puede ser circular, en cera, o si es que en cera está en la calzada, o si no está en la, ¿cómo se llama? En la calle, ¿no? Eso hay que tomar en cuenta. Hay ceras, estos pozos son circulares o cuadrados, no sé si han visto ustedes, es por eso que les ponen así círculo. Entonces, el odómetro a veces comenzamos a medir porque eso nosotros cogíamos la cinta métrica y medíamos. A veces algunas personas hacen el ojímetro. ¿Por qué? Porque muchas de las personas les pagan por medir esto y nosotros tenemos 50 metros entre cada poste. Entonces dicen, no, ¿cuántos postes aquí hay? 10, 500 metros pongamos. Listo, es lo que hacen ellos. Pero a veces se han olvidado, han contado mal los postes, han sido 12. 12 han sido 600 metros de cálculo. Faltó 100 metros y usted en este tramo, imagínense ese error al momento de comprar el material del cable multipass de 1200 pares para poder, de 100 pares, de 300 pares para poder pasarlo. Entonces, el odómetro es el que nos facilita el tiempo para medirlo, porque ustedes tienen que hacerlo, por ejemplo, si es que tienen chance de trabajar, en algunos casos, el odómetro podemos medirlo en un tiempo, en vez de estar midiendo, nos demoramos 15 a 20 minutos, el odómetro se puede demorar en 5 minutos. Ahora, en la realidad, lo que se hace es poner en el GPS, una aplicación de un control del GPS, pone un punto, pone el punto de aquí, le pone con latitud y longitud, y usted va caminando y le dice cuál es la ubicación final. Va en el carro, hasta acá. Quiero latitud y longitud, y le saca las distancias que usted quiere, y es lineal. Y le pone ya más direccionado con la dirección norte que usted tiene. Y lo que le hace esto ya le pasa automáticamente a AutoCAD. El sistema es un poquito costoso, pero nosotros, ustedes van a ver este del odómetro. ¿Por qué se les manda la parte del odómetro? Para que ustedes vean un poquito de electrónica, un poquito de calibración. El odómetro es una ruedita que ustedes van a tener la medición axial o radial entre más divisiones. Pero ¿qué pasa si es que yo me muevo un poquito? ¿Qué pasa si yo me muevo un poquito? Ya comienza a medir. Entonces, esas precauciones hay que tener en cuenta nada más, pero el odómetro óptico digital que ustedes han visto es un poco costoso, pero ustedes van a replicar con eso. Y las aplicaciones con circuito integrado que le van a pasar para las aplicaciones de computador va a ser mucho mejor. Sí. En este caso nos dice que va a medir distancias lejanas, pero nosotros pensábamos mandarle los datos del odómetro mediante Bluetooth. Entonces ahí a una cierta distancia, si es que medimos con el odómetro, ya no va a recoger los datos de la computadora. Claro, sí, sí. Claro, por ejemplo, tú podrías mandar los datos de la computadora a través de Bluetooth y ese se conecta a GPS, perdón, a GSM, y podrías mandar los datos, ¿no? Es que, claro, sí. Lo que pasa es que todo esto, cuando ustedes le mandan, son distancias largas. No vamos a medir una distancia de 20 centímetros, no, no, no. Aquí lo que vamos a medir son distancias largas. Por ejemplo, vamos a ver una distancia, tú vas a medir unos 10 metros, ¿ya? O vas a medir entre dos postes de tu casa, sales de ahí. Coges, por ejemplo, sería bueno, o mides unos 50, unos 30 metros, y vos sabes que de aquí a acá sabes que tiene 30 metros, y tu odómetro debe medirte 29.98 metros. Si te sale exacto, chévere, pero debe haber un 2% de margen de error. Aunque los profesionales va al 1, ¿no? Casi cero es el margen de error. Por eso que cuando uno se mide esto en planta externa, se corrige con el 10% del valor medido o medir para poder prever si en caso que me sobra, que me falte. Nada más. Sí, nada se va a medir distancias chiquitas, nada que ver de eso. Distancias grandes, pero que tengo un margen de error del 1%. ¿Ok? Ingenieros. ¿Alguna pregunta más? Inge, con respecto al censo, Ya. nos decía que debemos buscar primero lo que viene siendo la planimetría del lugar. Ajá. Entonces, tendríamos que buscar esa parte, ¿verdad? Por ejemplo, vos te puedes inventar. Te puedes inventar, porque no quedamos, no me acuerdo que quedamos en ciudades, ¿no? Si no mal recuerdo. Pero Sí. tú, ya, por ejemplo, tú tienes la planimetría. Tú en esta planimetría que tú tienes, tienes que poner 1,200 abonados. Entonces, tú vas a ver tu planimetría, vas a concentrar donde más casas debe haber.
Aquí en una cuadra, más o menos, tú tienes 2 postes por 3 postes por 4 postes. Es decir, que va a venir un poste, 2 postes, aquí 1, 2, 3. Digo, hay un ejemplo, ¿no? Entonces, 4, aquí va a ser 1, 2, aquí va a venir 1, 2, 3. Entonces, más o menos, esta cuadra mide 200 metros por más o menos unos 100 metros, ¿no? 120 metros. 120 metros. Entonces, de ahí yo más me imagino que debe haber más casas, debe haber una casa. Entonces, yo le cojo aquí, porque hacer el censo no vas a tenerlo. Entonces, por ejemplo, yo voy a tener aquí una casa, por ejemplo, aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 familias, dice. Ahí en esa cuadra tiene 11 familias. Por acá yo voy a hacer algo que sea un terreno baldío. Por acá voy a hacer que sea el parque. Por acá voy a hacer que sea una iglesia. Cosas así. Entonces vas armando más o menos la demanda que sea más concéntrica en el centro y a sus alrededores sea un poquito de gente, pero que tenga 1,200 en todo tu plano. De los 1,200 tienes que dividir en 5 distritos. Es decir, yo puedo coger un distrito, bueno, 1, 2, 3, 4, 5 distritos. De los 1,200 tú dices, voy a coger este distrito de 200, este que sea de 300, este de 350, acá de 150, acá ya tengo 3, 6, 8, 3, 6, 8, 9, 10 y acá me queda 200. Eso puede ser un grupo. El otro me dice, no, yo quiero hacerle 100, 100, 400 o 500. Depende cómo tú le dividas al distrito. La proyección de aquí va a ser a 10 años al 1% de crecimiento, porque no va a ser más. Entonces, ahí aplicas la fórmula, va a ser del 2%, va a incrementarse 210. De 1,200 al 1%, se va a tener sería unos 1,500 o abonados, digo un ejemplo total, ¿no? Depende mucho de per cápita. Tú ves las zonas centrales, vas a poner el per cápita aquí, que es el más alto, que tiene más dinero, 0,2. Acá vas a poner 0,1, dependiendo cómo tú le vayas graficando, imaginándote cómo sea la zona poblacional. Eso tienes que hacer. Porque en la vida real lo que tú haces es, ves, por ejemplo, en las zonas centrales son los que, entre comillas, es la zona más costosa, la zona que tiene mayores edificios, mayores locales comerciales. Un edificio, puedes imaginarte un condominio que vivan yo que sé, un condominio de 10 pisos, que tengan 2 departamentos, unos 4 departamentos por piso por cada ala, serían 40 familias, entonces ya puedes poner ahí una cajita que digas 10 por cada lado, 10, 10, 10, ya tienes 40 en ese edificio. No sé si me hago entender, ingeniero. Sí, Eso, o sea, ahorita pero tú al momento de saber cómo distribuyes ya tienes una idea. Con eso tú ya te puedes imaginar. ¿Por qué te digo esto? Porque el momento que tú haces, tampoco vas a inventarte por inventarte, vas a hacerle en una sola central 1,000 y vas a poner una, no. Ahora, si tú quieres hacerle más real, podrías, imagínate, irte a la zona, supongamos la Tacunga, Nancy quiere hacer la Tacunga, tendría que tener unos planos y ir a verificar cada uno de ellos. Pero la cosa es que no van a tener tiempo, sino que yo les mandé para 1,200 usuarios y que dividan para 5 distritos, pero me dicen, no, ¿sabe qué? Está mucho. Alguien justifica y dice, no, yo le voy a hacer 300, 300, le hago para 4 distritos, lo bajo para 3. Todo depende justificado. Yo dije 5 distritos. Verán que cada distrito es más armarios, más herrajes y todo eso, y más los empalmes que debe tener, pero cada uno debe tener su concepto. Cada final de cada caja de dispersión va a estar tú te imaginas que los 1,200 van a estar aquí conectados con una caja, aquí existe una caja de dispersión, aquí otra caja de dispersión, le puedes pintar que esta se llame A1, B1, y esta información que tú te estás inventando, al final lo que vas a hacer después vas a borrarle el nombre y vas a etiquetarle con tu nueva red. Eso es lo que vas a hacer. O lo que puedes hacer, en vez de poner los 1,200, puedes ponerle, yo que sé, unos 1,000 usuarios y 200 que has proyectado, que se ha crecido en 5 años, yo qué sé, ¿no? En los lotes baldíos es lo que se puede tener en consideración en las capas que están haciendo. No sé si están viendo en AutoCAD cómo hacer esto.
Sí, entonces, esto del, por ejemplo, a cuántos años nos proyectamos, vamos a elegir según vayamos diseñando, porque yo iba diseñando, entonces ya me di cuenta, por ejemplo, cuántos más o menos, o sea, ya entrando a los 1200 vi que me iban a sobrar así unos, digamos que unos 1000 usuarios más. Claro, Entonces, pero en por base a eso hago ejemplo, los cálculos. sí, sí, ingeniero, pero a 10 años debe crecer. Lo que pasa es que tú a 10 años vas a dejarlo. Por ejemplo, yo tengo 1200. En 10 años te salió 1500. Un ejemplo te pongo, ¿no? ¿Cuántos tengo que reservar? 300. Entonces, en los 5 distritos vas a poner aquí 300, verás. Divides para 5, te va a salir a 60. 60, 60, 60, 60, 60. Pero me dice, ¿sabe que ingeniero en la 1 y 2 ya no va a poder? Porque ya esta zona central está saturada. Entonces, estos 60 vienen acá 120 y 120, que es la zona poblacional o periférico de la ciudad. Ah, ya, chévere. Y eso, por eso, cuando tú veías la caja de dispersión, ponían una flechita aquí y decían 20 pares de reserva. No puedes poner 60. Tú tienes que ver nomenclatura del cable que es de 100 pares, de 150 pares y ocupe solo 100 pares y no ocupé 50, 150, entonces yo ocupé 100 pares menos 50 pares. Aquí me indica que tengo un cable de 150 pares, pero ocupo solo 100 y están 50 sin usar, o voy a ocupar después. Solo cuando hay esta nomenclatura me está diciendo que hay una reserva. Y el último cajetín le pongo tierra. Siempre se pone el último y desde ahí se enumera los cajetines de A5 series, A1, B1, A5, B1, B5, hasta las regletas que uno se pueda tener en el armario. No sé si está claro tu pregunta, ingeniero. Sí, Chévere, ya me imagino que te estás imaginando, valga la redundancia, la red. Eso es bueno porque ahí vas a entender. Pero si solo tú lo haces, ahí vamos a tener problemas porque los demás no van a entender, pero tienen que meterse en el plan. Hay que hacerlo, ingenieros. Verán que tenemos 15 días para esto. ¿Alguna pregunta adicional, por favor? De momento no hay. Verán que yo les estoy ayudando. Eso no significa de que no estemos en, dentro de la materia. Esto también es parte de la materia. Y por favor, cualquier pregunta de esto al final, en el examen final, puede ir. Eso hay que dejarlo. Así que por favor, eso hay que revisar. Ok, ahorita es, ¿qué hora son? 2:48. Vamos a descansar 5 minutos para poder empezar la clase. Eso necesito porque estábamos viendo sobre los tipos de fibras, si no mal recuerdo. ¿Si me hacen acuerdo? sí. Ya. Vamos a terminar, vamos a ver nomenclatura y si alcanzamos vamos a ver cómo se fabrica la fibra. Acabamos el capítulo 2 y estamos, de hecho, porque podemos entrar a las redes ópticas y entramos a otras cosas más que ya estaba preparando. Listo, ingenieros, descansamos 5 minutitos, por favor. Vayan a tomar un vaso de agua.
Ingenieros, regresamos, por favor. Ingenieros. Se le escucha muy bajito. Aquí estamos ya. Sí, lo escuché. Ahí sí. Perdón. Micrófono. ¿Qué tal? Ahí sí. Sí, Ya, sí. listo. Sí, 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 sí. Ya, vamos a tener una clase suavita para que no se me estrese. Ya, sigan haciendo los trabajos, que ese es el reto, ingenieros, por favor. Porque si no, después vamos a complicarnos y el tiempo es lo que menos tienen ahorita para hacerlo en AutoCAD. Justo encontré los planos, estaba revisando, ya tengo a la mano para poder enviarlos dentro de eso. Si no mal recuerdo, la clase anterior estábamos viendo sobre los tipos de fibra óptica, los de índice escalonado y de índice gradual. Y estábamos viendo las características de cada uno de ellos entre una fibra monomodo y una fibra multimodo. ¿Cuánto era el diámetro de una fibra monomodo? Varía entre 8 a 10 micrómetros y la distancia de una fibra multimodo era entre 50 hasta 100 micrómetros su diámetro de fibra de vidrio, ¿no? Para poder hacerlo. Dentro de eso también debemos tomar en cuenta, voy a seguir con la clase anterior que quedamos. El tema era tipos de fibra óptica. El objetivo era analizar los tipos de fibra óptica. ¿Cuál era la agenda? Es ver y analizar, por ejemplo, los tipos de fibra monomodo, multimodo, y vamos a ver también algo de las recomendaciones de la I2T y algo de las comparaciones entre algunos tipos de fibras modificadas. Es lo que vamos a ver ahorita para poder hacerlo. Ok, me voy a ir un poquito, para no estar escribe y escribe, me voy a ir al texto. Voy a ir al capítulo 2. Lo bueno es que no tiene mucha materia para poder, si se puede decir, estudiar, ¿no? Porque de aquí... Ok, chicos. Estamos viendo, por ejemplo, de índice escalonado. Vamos a ver las ventajas y desventajas. Vemos las características de cada uno de ellos y la comparación entre los diferentes tipos de fibra. Vamos con el monomod. Las ventajas. Primera cosa, la dispersión es baja. Perfecto. Hay una dispersión mínima. Esta dispersión que es monomodo es cromática. ¿Sí? Es mínima, pero existe. Hay que minimizarle con un módulo que se llama de compensación de dispersión y esta dispersión hay que saberle trabajar, ¿no? Todos los dispositivos, especialmente en fibra, los cables tienen estos parámetros. Otra ventaja es que tiene, debido a su gran ancho de banda y su gran ancho de velocidad de transmisión que tiene la fibra monomodo, permite lo que hace con exactitud la transmisión de pulsos de un lado de recepción. Entonces, prácticamente las ventajas es su baja dispersión y su gran ancho de banda y velocidad de transmisión, que están en el orden de los gigabits por segundo hasta los terabits por segundo. Nosotros vamos a tener desde 1 hasta 10 gigas por un hilo de transmisión y podemos llegar a 1 terabit por segundo. En algunos casos ustedes van a encontrar, por ejemplo, un cable de fibra óptica que tenga 10 terabits por segundo. Pero en algunos casos esos 10 teras significa que dice 10 teras, pero de 10 hilos. Entonces nosotros tenemos que dividir a veces para el número de hilos. Recordando que el número necesitamos un par de hilos, uno para transmitir y el otro para recibir simultáneamente. Nunca se olviden eso. ¿Cuál es la desventaja que tiene la fibra monomodo? Prácticamente es muy pequeño. Entonces es difícil que acoplar la luz dentro y fuera de esto. ¿Dónde se acopla la luz? El transmisor a la fibra y de la fibra al receptor, de la fibra al regenerador o al amplificador óptico. Entonces, esa es una desventaja porque a veces le cogen la fibra, el transmisor, comienzan a transmitir y le cogen a la fibra óptica que está al otro lado y le separan o lo ponen un gel, ¿no? Y a veces
no es tan adecuado y se desperdicia un poco la forma de transmisión. Entonces, en cierta es una desventaja. Como la apertura es muy pequeña, prácticamente estos problemas de acoplamiento se va a tener prácticamente con todos los tipos de fibra de monomodo que se puede fabricar, de un bajo nivel de dispersión que se puede tener. Otra desventaja que debemos tener es que debido a que el núcleo es muy pequeño, la fuente de luz es altamente directiva. ¿Cuál es la luz que vamos a ocupar? Son dos que vamos a ver, es el láser y el LED. Como es el láser, prácticamente produce un poco de calentamiento, el láser produce calentamiento y por eso los dispositivos de transmisor y receptor, algunos son on-called, son de enfriamiento o prácticamente son disipadores de las velocidades que se tiene, ¿no? Y la otra, una de las ventajas es que la fabricación de estas fibras son de modo sencillo, son muy costosas y difíciles de fabricar por hacerle este tipo de núcleo bien pequeño, ¿no? Es bien difícil de fabricar. Estas son las ventajas y desventajas que podemos tener. Ahora, con la fibra multimod, pero de índice escalonado, la que es por reflexión interna total, una de las ventajas es que primero son baratas y fáciles de fabricar. ¿Por qué? Porque la apertura es más grande y prácticamente no es tan complejo hacerle tan pequeño el índice de refracción. El otro tiene sensores y vamos a ver cómo se fabrica. La otra desventaja, o la mejor dicho, la otra ventaja, como la apertura es más grande, es más fácil acoplar la luz dentro y fuera de la fibra, especialmente, por ejemplo, con el transmisor, los repetidores o el receptor. Esas son las dos ventajas. La desventaja que tiene es que la dispersión es muy alta. Aquí la dispersión total, aquí le aplica o le afecta la dispersión cromática y la dispersión modal de la fibra óptica. Y lo que hace es que esta dispersión se distorsione un poquito los datos, ¿no? Por eso a veces no se recomienda esta fibra multimodo para largas distancias. No es buena. Recuerden que las ventanas de operación ya vimos cuáles son las que se deben aplicar. Otra de las ventajas es que el ancho de banda y la velocidad de transmisión son menores a los de otro tipo. ¿Qué quiere decir con eso? Que aquí podemos llegar hasta 1 gigabit por segundo, tanto en el ancho de banda como la velocidad de transmisión. Entonces, este tipo de fibras son para redes más pequeñas, tomando en cuenta que el ancho de banda, yo en forma analógica, yo le puedo tener el 10% de la velocidad de transmisión. Entonces, llegaría apenas a 100 megabits por segundo, pero es bien, bien grande, ¿no? Pero algunos van a decir, entonces, si yo tengo esta desventaja, entonces yo puedo ocupar un cable multipar de categoría 6, que es de 1 giga. Sí podrías ocupar, pero la desventaja de esto es que yo puedo mandar triple play con la tecnología actual sin ningún tipo de problema. En cambio, en el otro se me limita un poquito de acuerdo a la tecnología que se tenga, ¿no? Entonces, esas son un poco las desventajas que se tienen. Y para terminar, tenemos en esta parte el índice graduado. Recuerden que el índice graduado prácticamente es por refracción la propagación que se va a generar, ingenieros. Entonces, esencialmente no hay una ventaja o desventaja el una con el otro. ¿Por qué? Esta fibra graduada toma un valor intermedio entre las dos. ¿Qué quiero decir? Este índice graduado multimodo es fácil de acoplar la luz dentro y fuera de las fibras, mejores que la de modo sencillo, pero más difíciles que de la índice escalonada. ¿Qué quiere decir con eso? Que si yo tengo una fibra gradual, es más fácil acoplar a la luz que una fibra monomodo que tengo, pero es más difícil acoplar que una fibra multimodo de índice escalonado. ¿Por qué? Porque su núcleo, yo sé que dicen, pero es del mismo tamaño, pero produce refracción. Si yo no le cojo bien el cono de aceptación, en algunos casos la refracción puede salir fuera del cono y producir refracción dentro de la misma. Ahora, pero algunos me dicen, más lo que vemos, cogemos la fibra, le ponemos el conector el SC o el ST, que son dos puntas de los conectores, son circulares o redondos, y simplemente cogemos la fibra. Lo que pasa es que si yo no hago un acoplamiento al conector adecuado a la fibra, prácticamente no va a haber una reflexión interna total, y lo que hace es que se aumente la dispersión y especialmente se aumente la atenuación. ¿Cómo yo sé si es que yo tengo un enlace de fibra y me ofrecen internet? Facilito. ¿Cómo lo hago?
Yo al momento que ya coge, perdón, ya está conectado y todo, la atenuación debe ser un valor igual que el teléfono de 6 a 7 dB, más o menos que debe tener, y le dice, sabe que la atenuación está en un valor de 6.8, que está dentro del rango, le dicen, ok. Usted al momento que se conecta a la computadora en forma inalámbrica, porque se aumenta la atenuación al momento de no coger adecuadamente, lo que hace es aumentar la intermitencia y usted ve una película que dure 4 horas y le pasa de 0 minutos a 2 horas y se reproduce instantáneamente, está dentro del rango. Caso contrario, esta parte de la señal se está teniendo la intermitencia y se puede tener problemas. Muchos de los errores que se tiene es que no se hace un buen acoplamiento, se queda una partícula de polvo, no se cogió ¿cómo se llama? El conector adecuado o el regenerador dentro de la fibra. Entonces, es lo que les pasa. Por ejemplo, usted dice, pero si nadie me escribe, ustedes se conectan a su paquete de datos y comienzan a recibir los mensajes. El lugar donde ustedes están también aumenta la intermitencia dentro del lugar. E inclusive, a cierta distancia de router inalámbrico con el puerto GPON, a 10 centímetros no les llega. ¿Por qué? Porque el valor de atenuación está muy alto. Entonces, eso hay que tener muy en cuenta, ingenieros. Ahora, dentro de esto de la fibra multimodo de índice gradual, la distorsión es algo importante. ¿Qué es distorsión? La dispersión. Recuerde que la distorsión es el dato que está aquí digital, después de haber viajado dentro de la fibra, lo que hace es reducir la amplitud y aumentar el pulso. Estos datos, es decir, yo puedo tener un pulso aquí y acá llegan así. Entonces, este efecto también tengo en las redes móviles que se llaman efecto de múltiple trayectoria o efecto Fading, que vamos a verlo también. En móviles también estamos un poquito atrasados, pero ya vamos a ver el día de mañana esa parte, bueno, más que todo la estructura que vamos a ver. Ok, entonces la distorsión dentro de estos dispositivos, dentro de la fibra de índice gradual, es mayor que la de índice sencillo, pero es menor que la fibra multimodo. Es decir, que si yo comparo la una con la otra es un valor intermedio y prácticamente esta fibra de índice gradual es mucho más barato que fabricar que con respecto a una fibra de modo sencillo, pero es más difícil fabricar con respecto a una fibra multimodo de índice escalonado. Y prácticamente es un valor intermedio. Eso hay que tener en cuenta. Ahora sí vamos a la siguiente parte, las recomendaciones. Ustedes ya saben que la I2T, cualquier pregunta me lo hacen, por favor. No sé si tengan preguntas. Ok. No hay preguntas. ¿Alguien me se acuerda qué decía la I2T con la T, la R y la D? Tal vez se acuerden. Sin ver internet, por favor. A ver. Señor Freire, ¿puede prenderme su micrófono, por favor? Señor Freire, ¿qué está dañado? Ay, chévere. Porque no se ha conectado. A ver, ingeniero Atiaja, Sí, jefe. ¿te acuerdas que era la I2T, la I2R y la I2D? La I2T era para telecomunicaciones, la R era para, me parece que era para radiocomunicación y la D Perfecto. no recuerdo. La D es desarrollo e investigación. Ok, muy bien. Entonces, ingenieros, nosotros tenemos que acordarnos que la I2T, que es de telecomunicaciones, ustedes van a encontrar en telefonía. Por eso es del trabajo que se manda, no es de gana. Y si ustedes se molestan ahorita, a futuro lo van a agradecer. Estoy seguro de eso. Verán, cuando yo trabajo con las fibras de la I2T, yo voy al estándar de la relación de la I2, la G. Todo lo que es G. Y ahí van a ver una G, la 141, la 231, de la G de la 1 a la 100, de la 200, pero nosotros vamos a trabajar con el estándar G.651 y la G.652. La fibra, la G651 es para fibra multimodo
Y para la G652 es para la single modo. Estas fibras son de índice escalonado. Cada fibra tiene su estándar. Entonces, ¿qué vamos a encontrar nosotros dentro de los data de los estándares que nos recomiendan para poder graduar? Primero nos indican qué tipo de fibra tiene, las dimensiones, las longitudes de operaciones, el diámetro de cubierta y algo fundamental. Vamos con esto. Primero el tipo de fibra. 651 multimodo. Es una fibra de índice gradual. Índice gradual, la dispersión es más baja, es mucho mejor que la escalonada. Los rangos de utilización es la primera y segunda ventana. Diámetro del núcleo, vean lo que dice el diámetro del núcleo, de 50 micrómetros, más o menos un 3 micrómetros de diferencia, es decir, que el diámetro del núcleo puede estar entre 47 y 53 micrómetros. Diámetro de la cubierta, es decir, 125 micrómetros, más o menos 3 micrómetros, es decir, que si yo tomo desde el centro al núcleo, va a ser ¿cuánto? 50 micrómetros. Pero si yo le tomo del centro a la cubierta, voy a tener 125 micrómetros desde el centro de la fibra. Eso hay que tener en cuenta. Otros parámetros que debemos tomar en cuenta es el error de concentricidad y el error de no circularidad del núcleo. Concentricidad es que al momento de fabricar se desfasó el centro del núcleo con el centro un poquito de la cubierta, que eso hay que ver. Y de no circularidad ya vamos a ver los parámetros de acá. Estos errores, si no están corregidos, que deben ser menores al 6%, va a ser difícil que el cono de aceptación o los rayos, si no está cuadrado, centrado, si se puede decirle así, puede ser que el cono de aceptación varíe y que el ángulo sea menor y no ingrese la fibra óptica. Entonces pasan por estos parámetros. Si es que llega menor al 6%, pero si es mayor al 6%, esta fibra se puede desechar. Es de muy mala calidad. Entonces prácticamente podemos tener este parámetro. Hay un parámetro de variación de parabólica del índice de refracción. El índice de refracción es N, es decir, que tiene una forma parabólica, es decir, que va a ingresar a la propagación interna. Recuerden que esta propagación parabólica es de una índice graduada, porque la propagación de perfil era como que fuera una parabólica, es por eso, ¿no? De la refracción que se tiene. El rango de la apertura numérica va desde 0.18 a 0.24 respecto al valor nominal, que no debe ser mayor a 0.02. ¿Qué era la apertura numérica? Era un valor numérico que capta la cantidad de haces de luz de la fibra. Y los coeficientes que varía esta fibra debe ser de 4 decibeles por kilómetro, pero típico va de 2 hasta 2.5. Esto es un valor nominal. Si trabaja en la primera ventana. Y de baja a 2 dB por kilómetro en una variación que puede cambiar de 0.5 a 0.8 este valor, es decir, que yo puedo tener 1.5 a 2.5 si trabaja en la en la segunda ventana de operación. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el data de las estándares de la G651 me da dimensiones, me da ventanas de operación, me da errores de concentricidad y de no circularidad, que es prácticamente de fabricación de la fibra, me indica la atenuación e inclusive la dispersión que tiene. Aquí no hay dispersión, aquí me está indicando simplemente los coeficientes de atenuación que tiene la fibra. Ok, con eso vamos a ver, con el G652, ya vamos a ver acá estos errores de concentricidad y de no circularidad que también debemos tomar en cuenta. Veamos con la G652, que es fibra single modo o monomodo. Vean, uso de rangos para 1300 y 1550 e inclusive se puede trabajar en 1650. Es decir, que yo trabajo en la segunda, tercera y cuarta ventana de operación. El diámetro de su núcleo va de 9 a 10 micrómetros con una variación de más o menos del 10%, que es 1 micrómetro. El del diámetro de su cubierta es de 125, que es más o menos 3 micrómetros. El error de concentricidad, que no es nada más que la diferencia entre el centro del núcleo con el centro de recubrimiento de la fibra, tiene una variación de 1 milímetro, ¿sí? En cambio, el error de no circularidad hace tanto el núcleo como el recubrimiento, es la diferencia entre los diámetros externo e interno de la fibra. Eso es la diferencia entre error de concentricidad
y el otro que se llama error de, ¿cómo se llama? Ese fue error de concentricidad y de no circularidad, pero es por la fabricación. Entonces, la no circularidad en este caso del G652 no es especificada porque es sumamente baja, no se le desprecia, ¿no? La apertura numérica no se especifica por ser prácticamente nula. ¿Por qué es nula? Porque la apertura es bien pequeña. Si es más grande, la apertura numérica aumenta. La longitud de onda, vean aquí, si yo trabajo en 1330, la onda de dispersión de este rango, la onda de dispersión llega a un valor bien pequeñito, que prácticamente dice que es cero, ¿no? Los coeficientes de atenuación, si yo trabajo en 1330 debe ser de 1 dB. Aumento la longitud, debe reducirme. 1550 es 0.5. Si subo a 1650 nanómetros es 0.25 dB por kilómetro. Aquí no hay, ¿no? Y la dispersión cromática, vean, la unidad es picosegundos o nanosegundos por kilómetro, si trabaja de 1285 a 1330 y de 6 en 1270 a 1320 y de 20 picosegundos o nanosegundos por kilómetro. ¿Cuál es la que me interesa a mí? Esta. Técnicamente ustedes van a encontrar que va de 17 a 20 picosegundos por kilómetro si trabajamos en la tercera y cuarta ventana de operación. Es decir, que trabajamos de 1550 y 1600. Es lo que yo necesito. Entonces, en pocas palabras, ¿qué hicimos? Vemos que los data, las recomendaciones nos dan datos técnicos, pero si encontramos una fibra, tenemos que aprender a buscar los data de las fibras. Es decir, ver las características que tienen las fibras, hay libros, hay datasheet que nosotros podemos tener. Va a haber un taller de una práctica para poder identificar algunos tipos de fibra. Yo les voy a dar unas fotos y ustedes tienen que buscar qué tipo de fibra debe ser. Sí, entonces, eso es lo que se tiene. A continuación, tenemos lo que es error de concentricidad y error de no circularidad. Entonces, ven aquí, el gráfico es más explícito, ¿no? Los errores de concentricidad es la diferencia entre núcleos. No están centrados, no sé si le notan la diferencia entre el centro del núcleo con el centro de la cubierta. Y el error de no circularidad es que el diámetro a veces está centrado y el otro parece que fuera como ovalado, no está bien céntrico. Y esto, ¿por qué depende de esto? De la fabricación. Porque al momento de hacerle una fibra de un índice específico y de un diámetro específico tan chiquito, tienen que estirarle a la fibra. Entonces, y ponerle la cubierta y es por eso que a veces se va este tipo de errores que son de concentricidad y de no circularidad. No sé si estamos de acuerdo hasta ahí, por favor. Facilito, ¿no? Ok, vamos con las comparaciones técnicas entre las fibras. Yo voy a tener aquí fibra monomodo, multimodo de índice gradual y multimodo de índice escalonado. Vean, lo que se debe comparar son 3 parámetros: dimensiones, dispersión y atenuación. Fibra monomodo, 9 a 125. Centro del punto del radio hacia el núcleo, de 9 y 125 hacia la cubierta. La dispersión solo le afecta a la cromática y la atenuación es bien bajita, que es 0.25 dB por cada kilómetro. Multimodo de índice gradual, la atenuación va de 50 a 60 o 125. Aquí le afecta dispersión modal y dispersión cromática. La atenuación es media, que esta es una muy buena opción. Y la de índice escalonado multimodo, la dimensión es igualita que el índice gradual. Le afecta dispersión modal y cromática y la atenuación es alta. Hasta ahí, no sé si tengan preguntas, ingenieros, por favor. No hay. Ok. ¿Cómo harían ustedes si es que yo les digo vamos a buscar y encuentran una serie, solo una serie de fibra? Tendríamos que buscarla en internet, en Google y todo eso. Hay libros también que tienen libros de data de las fibras que vamos a ver también.
Un ratito, no sé cómo hacer eso. Ok. Estamos viendo una tesis para ver el diagnóstico del estrés de los animales. Hay que ver. Ok. No se olvidarán. Yo veo dimensiones, dispersión y atenuación. Ok. Ahora, con todo esto, como los seres humanos siempre nos caracterizamos, vamos a encontrar unas fibras de dispersión modificada. ¿Qué quiere decir? Que las fibras que estamos ocupando a veces son muy altas. Entonces, lo que hizo el ser humano es modificarlas, ajustando en algunas partes las dimensiones, los índices y especialmente de dopó a nivel semiconductor. ¿Qué es dopar? Variar el índice de refracción en algunos casos. Al momento de variar esto, lo que mejoró fue el parámetro de dispersión a cierta longitud de onda, es decir, que ya le cambió esto. Recuerden que modificar este tipo de parámetros se lo hace exclusivamente en fibras monomodo, utilizando la modificación, por favor, la modificación del perfil del índice de refracción. Existen dos tipos de fibras modificadas. Una, dispersión corrida, y la otra que es dispersión suavizada o aplanada. Veamos estos tipos de fibras que existen. De fibras con dispersión corrida. Muy bien. ¿Qué podemos ver en este cuadro, ingenieros? Si ustedes se dan cuenta, esta con dispersión corrida en color azul, la que tenemos en color azul, es la que teníamos simplemente fabricando con dióxido de silicio. Tenemos el eje X con longitud de onda en función de la dispersión que está en nanosegundos por kilómetro. Las fibras normales que trabajaban en la segunda ventana de 1300, la dispersión era muy baja, pero si es que esta fibra ya empezaban a trabajar en 1500 o 1600, la dispersión aumentaba, entonces no era adecuada. Entonces, ¿qué hicieron? Era fabricar una fibra dopante, pero que sea ideal a trabajar a 1500 y 1600, y lo que hicieron es que exclusivamente esta fibra de dispersión corrida sea capaz de trabajar en 1500 y 1600, pero a un bajo nivel de dispersión. ¿Qué aseguró con eso? Una calidad al momento de transmitir un buen ancho de banda y una buena velocidad de transmisión, especialmente en las fibras monomodo, por favor. Entonces, al momento de cambiar, aquí de modificar la fibra, lo que se cambió fue el radio de la fibra para poder hacerlo. Entonces, prácticamente esta fibra corrida le corrió lo que es la longitud de onda. Es un poquito más costosa por el hecho de fabricarlo. Recuerden que las fibras vienen en carretes. Se han de haber visto un carrete de madera, tal vez. Un carrete de madera aquí con fibra cable negro. Ya vamos a ver unas fotos. Que viene de 4 kilómetros. Es decir, que viene de 4000 metros de carretes. Y en la fibra se compran por metros. No, véndame un 2, 3, 4 metros de fibra. Cuando ustedes etiquetan a la fibra en cable subterráneo, especialmente esto, porque nosotros, si ponemos aéreo, la gente roba y lo puede vender. ¿Quién compra cable de fibra? Buena pregunta. ¿Quién compra cable de fibra exclusivamente para las redes ahorita las telefónicas, pero las redes, las fibras son muy bajo costo, regularmente está entre $1.50 a 2 metros del metro, pero en volumen. Baby, si es que es muy bajo el metraje, sí sube su costo, eso hay que dejarlo muy claro, ¿no? Entonces yo tengo una fibra de dispersión corrida y tengo una fibra de dispersión suavizada. Antes de que me olvide, la transmisión de aquí, vean el radio del índice de refracción, antes de que me olvide, en este gráfico anterior, ustedes ven el índice de refracción era más alto. El rojo, el índice de refracción era, si se puede decir, más amplio con respecto a radio. Ahora sube el índice de refracción y el radio fue más pequeño.
Entonces, los cambios para poder cambiar, valga la redundancia, modificar la fibra corrida, es que debían reducir el radio más pequeño y aumentar el índice de refracción de la fibra para poder tener esta dispersión corrida. Ahora, en este gráfico, que es de dispersión suavizada, a diferencia del otro que simplemente se fue a la tercera, si ustedes se dan cuenta en esta fibra, en este gráfico, vemos en el azul que ya puede trabajar desde 1300 hasta 1600, pero desde 1380 a 1400 comienza a subir el índice de la dispersión, va a aumentar. Este tiene un radio constante. Ojo con este. Voy a poner otro color porque si no. Tengo este azulito que le voy a poner de verde. Un radio constante y una apertura normal. Le doparon. ¿Qué le hicieron? Le modificaron al núcleo. Es decir, que al núcleo puede tener 3 dimensiones. Uno, le aumentaron o lo hacen más pequeño. No sé si me entiendan el radio. Y aumentaron el índice de refracción. Para que la dispersión sea extendida, que se vaya desde la segunda ventana, tercera y cuarta ventana de operación, donde el valor llega solo hasta 10 nanosegundos por kilómetro. Con esa modificación hacen que esta fibra sea más adecuada para las fibras monomodo. Recuerden que las fibras monomodo, la G652 es para fibra subterránea, es decir, que va a ir dentro del alcantarillado de lo que ustedes están haciendo por donde van a enviar. Entonces podemos encontrar algún tipo de fibras modificadas, pero en general hay 2 tipos, las suavizadas y las de corrido, ¿no? Las que exclusivamente van a trabajar solo en una ventana y las de suavizadas que se extiende su longitud de onda para operar. Ahora tengo las últimas que son de dispersión cero. Si ustedes se dan cuenta, la de dispersión cero le hacen exclusivamente para trabajar en una dispersión de longitud de onda que trabaja en 1550. Y la dispersión fue cero. Estas fibras son más costosas, pero son para enlaces MAN y WAN. Son más costosas, pero no es que va a un hilo, vienen un montón de hilos que vamos a ver dentro de la fibra, ¿no? Con el coeficiente de dispersión suavizada. Algo importante de esta fibra que fue cambiada o alterada su índice, pero regularmente cuando son cambiadas, su índice de refracción aumenta. Entonces aquí hay que tomar en cuenta que siempre N1 debe ser mayor a N2 para que haya reflexión interna total. No se olviden, si aumentó su núcleo, prácticamente su cubierta también deberían haberle aumentado para tener la reflexión interna total. ¿Ok? Listo. Vamos a ver la fabricación de la fibra. Facilito esto de la fabricación. Bueno, al momento de fabricar la fabricación se lo hace, ¿quién fabrica la fibra? Buena pregunta, es eso también. La fibra lo fabrican, por ejemplo, países como Japón, lo fabrica países como Estados Unidos, Gran Bretaña, los países de Tailandia, los países, China también lo hace, por eso sale la producción en volumen y lo hacen con un bajo nivel de atenuación, especialmente de dispersión. De atenuación ya lo mejoraron. Entonces, ¿qué es lo que requieren en la fabricación? Es prácticamente tener una fibra de vidrio, pero que tenga una fabricación de índice de dióxido de silicio y prácticamente hay algunos tipos de técnicas que se van a ocupar. Aquí lo que hacen es con por ejemplo, con unas técnicas de unos 2 reservorios para poder tener unos cilindros donde van a poner el vidrio de un índice y la cubierta de vidrio de otro índice. Entonces, aquí para poder fabricar a la fibra y modificarla, lo que hicieron es fabricar un índice 1 y alrededor le pusieron otro índice de vidrio y ahí viene la cubierta de plástico que tiene la fibra. Entonces, ahí lograron cambiar. Entonces, ahí sí pueden cumplir que N1 sea mayor a N2.
¿sí? Entonces, algunos vienen núcleo de vidrio con con cubierta de vidrio, núcleo de vidrio con cubierta de sílice, núcleo de vidrio, núcleo de plástico con cubierta de cuarzo, ¿no? Para poder tener dentro de eso. Entonces, prácticamente aquí lo ideal es que el núcleo sea de alta pureza, es decir, que el índice de refracción sea altamente de vidrio. Entonces, los métodos que se tienen para fabricar la fibra tenemos por método de vapor, axial de vapor y externa de vapor. ¿Qué quiero decir con eso? Que el método que más se ocupa para fabricar la fibra es por deposición de vapores. Modificación de vapores. Yo tengo la fibra que ya lo tienen, van a poner otros componentes como oxígeno, como boro, sílice, y lo van a hacer a nivel axial, es decir, de parte lateral y de parte externa van a ingresar vapores a altas temperaturas que pueden llegar hasta los 2000 grados centígrados, donde el vidrio se va a hacer elástico como chicle, donde se puede extenderlo o modificarlo la dimensión que ellos necesitan. Dentro de esto se necesitan valores dopantes. ¿Qué son valores dopantes? Poner algún tipo de componentes químicos adicionales para aumentar el índice de refracción. Entonces lo que hacen es doparle durante un tipo de tubo de vidrio puro alrededor de otro tipo de tubo donde se van ingresando y se van estirando para hacerlo en el orden de los micras, ¿no? Y al final se vende. Veamos aquí el ejemplo de los vapores. Vean a dónde llegan. El tubo debe calentarse a 1300 grados centígrados para hacerlo. Pero cuando se quiere aumentar el vapor interno del centro, debe llegar hasta 1900 grados centígrados. Y lo que hace es aumentar si se puede decir, la temperatura. Ven aquí, yo tengo un tubito, no sé si le ven aquí, un tubo dopante y alrededor también lo tengo de 1 metro con 5 centímetros y va rotando, va girando esto. Y la antorcha va calentando esto desde el centro a los lados, del centro a los lados y va cambiando. Y lo que hace es prácticamente esta dimensión, es modificando el índice de refracción con cara interior. Acá no sé si se le nota. Aquí estoy ingresando los vapores dopante al centro. Acá en cambio la cara interior del tubo ha sido dopada o cambiada y sigue calentándose, ¿no? Entonces la fibra que es este tubo, a través de un sensor, sabe qué dimensión tiene y le va jalando. Y aquí ya le va poniendo la cubierta y le va envolviendo a la fibra óptica dentro de eso. Veamos un video. Veamos un video. Veamos un video. Me olvidado de poner aquí. Es que los videos son muy pesados también. Déjenme ver dónde está. Aquí tengo algunos datasheets de algunas fibras que nosotros vamos a encontrar en inglés. Aquí tengo alguna fibra polimérica que dice polímero, que les voy a indicar, ¿no? Voy acá en diseño de redes, que también les voy a explicar, equipos de fibra, que les voy a dar todo lo que está aquí, fibra en el mundo, libros y manuales. Aquí tengo algunos cables de fibra que están en inglés. Aquí les indica todo lo que debemos saber. ¿Ya? Pero para que ustedes sepan algunas especificaciones de algunos equipos. Pero bueno, ya vamos a ver eso poco a poco, ¿no? No quiero tomarles en cuenta. Aquí tengo los videos. Aquí tengo, veamos unos videos, por favor. Voy a dejar de compartir un ratito para ver si es que está habilitado la función de compartir sonido. Ahí sí, porque no estaba compartido. ¿Cómo empalmar? Vamos a ver posteriormente. Sí me escuchan, ¿no? Ingenieros. Ingeniero. Sí. Ya, aquí vamos a ver cómo se fabrica. Aquí, perdón, fibra óptica. Estamos... Ópticas. Aquí. Carlos, ¿qué se desea obtener? Este de aquí. Son los caballos de batalla de las comunicaciones electrónicas. Cada vez que hablamos, son los ¿Se abrió? Este de aquí.
Son los caballos de batalla de las comunicaciones electrónicas. Cada vez que hablamos por teléfono. Son los caballos de batalla de las comunicaciones electrónicas. Cada vez que hablamos por teléfono o navegamos por Internet. Son los caballos de batalla de las comunicaciones electrónicas. Cada vez que hablamos por teléfono o navegamos por Internet, lo que se dice o se digita viaja a su destino a través de fibras de... Permíteme un ratito. Sí, está mismo. Ok. Pongan atención, por favor, para ver. Son los caballos de batalla de las comunicaciones electrónicas. Cada vez que hablamos por teléfono o navegamos por Internet, lo que se dice o se digita viaja a su destino a través de fibras de vidrio delgadas como un cabello, las fibras ópticas. La creación de fibras ópticas empieza con largos tubos de vidrio. Primero se desenvuelven. Luego se sumergen en un baño corrosivo de ácido fluorhídrico. Con esto se elimina cualquier residuo aceitoso. Enseguida los tubos se insertan en el extremo de un torno. A medida que los tubos giran, se calientan con una llama de hidrógeno y oxígeno. Cuando el vidrio se pone blanco, se está acercando a la temperatura máxima. A 2000 grados centígrados, los dos tubos se fusionan. Se pone un nuevo tubo, más largo, en otro torno. Mientras el tubo gira, se inyecta una mezcla de gases químicos, mientras un quemador transversal calienta el conjunto. La mezcla de gases contiene formas líquidas de silicona, un producto químico abundante que se encuentra en estado natural, y germanio, similar al estaño, que se usa como semiconductor en transistores y otros aparatos electrónicos. Al calentarse, los gases sufren una reacción química que deja un polvillo blanco en el interior del tubo de vidrio. El calor funde el polvillo, formando lo que se convertirá en el núcleo de la fibra óptica. El tubo de vidrio será la cubierta de la fibra. Cuando hay suficiente polvillo fundido, se aumenta el calor hasta que termina por convertirse en vidrio. Enseguida se calienta el tubo de vidrio lo suficiente como para ablandarlo, junto con el nuevo vidrio que hay adentro. El intenso calor hará que el tubo colapse sobre sí mismo para formar una vara sólida. Así se logra la estructura interna de la fibra óptica, pero aún es una vara grande y voluminosa llamada vara preformada, por lo que el paso siguiente es adelgazarla. Primero se separa la parte preformada de la sección no colapsada del tubo de vidrio. Luego se pone verticalmente en la torre de fraccionamiento que procederá a darle la forma final. El horno de la torre de fraccionamiento calienta un extremo de la vara preformada a 2000 grados centígrados. El vidrio se ablanda. La gravedad colabora al empujarlo hacia abajo como miel cayendo de una cuchara. Enseguida, usando una lágrima de vidrio como peso, se estira el vidrio blando hasta que se forma una fibra de vidrio delgada. Una serie de poleas miden la tensión de la fibra mientras se está estirando. Un monitor especial asegura que la fibra tenga exactamente el diámetro correcto, 125 micrómetros, o sea, cerca de 1/8 de milímetro de espesor. La fibra pasa a través de lámparas ultravioleta que forman una capa acrílica para protegerla del polvo y otros contaminantes. Por último, la fibra se enrolla en un carrete y luego se despacha a los clientes o se pone en un cable.
La producción de cables de fibra óptica tiene un costo elevado, pero son más pequeños y livianos que los tradicionales cables de cobre. Además, a diferencia de estos últimos, transportan más información y no están sujetos a la interferencia electromagnética. También son difíciles de intervenir sin que ello se detecte. Todo esto ha sido posible gracias a un complicado proceso que se basa en un principio muy sencillo. La luz viaja a través del vidrio. Ok. Ustedes se dan cuenta cuáles eran los materiales que se tomaba: el sílice, el germanio, el nitrógeno, el oxígeno, y un proceso bien complicado, ¿no? Sí se puede decir, porque hay que tener toda esa infraestructura para poder trabajar. Ok. Veamos este. Carlos, ¿qué se desea obtener cuando se decide fabricar? Pongan atención a esta entrevista de 7 minutos. Pero que le preguntan a este técnico, pero es de hace años, de este técnico de Alcatel, por favor. Carlos, ¿qué se desea obtener cuando se decide fabricar una fibra óptica? Cuando se decide fabricar una fibra óptica, lo que se desea obtener es una varilla de vidrio que tenga un cilindro interior de vidrio denominado núcleo, con un índice de refracción determinado y con un determinado perfil. A este cilindro interior le rodea otro cilindro exterior que tiene otro índice de refracción ligeramente más bajo y con un perfil también el que se desee. A continuación, esa varilla debe de estar recubierta por una sustancia plástica que la proteja y, en determinadas ocasiones, una segunda protección adicional que se denomina protección secundaria. Como ya hemos visto anteriormente, las características ópticas de una fibra vienen determinadas por el diámetro y el perfil de su núcleo, que es en definitiva por donde viaja la luz que transmite la fibra. Tres tipos de fibras son las que básicamente se fabrican en la actualidad. Una, denominada multimodo, con perfil de índice escalón; otra, multimodo, con perfil de índice gradual; y una tercera, denominada monomodo, con perfil de índice escalón. ¿Y cuáles son los pasos necesarios en el proceso de fabricación de una fibra óptica? Los pasos básicos son dos. Primero, se fabrica una varilla sólida con las características de índice y de perfil de índice que luego va a tener la fibra. Y el segundo paso es el estirado de esta varilla sólida para obtener la fibra óptica final. Ya. ¿Y cómo se consigue que el índice de refracción del vidrio tenga el valor deseado? Para variar el índice de refracción de un vidrio es necesario doparlo. Hay diversos compuestos que, al ser añadidos al vidrio, producen una modificación de su índice de refracción. En algunos casos, el dopado incrementa el índice de refracción y en otros casos disminuye el índice de refracción. ¿Cómo se consigue depositar industrialmente las sucesivas capas de vidrio dopado? Hay diversos procedimientos. El más intuitivo, quizá el más sencillo de explicar, es el que se denomina MCVD, que en español vendría a traducirse por deposición química de vapores. El procedimiento consiste en partir de un tubo de cuarzo hueco y ir depositando en su interior, en sucesivas pasadas, capas de los distintos reactivos que hemos visto que se obtenían con las reacciones anteriores. Para el calor de las reacciones, que viene a estar en torno a los 1600 grados, se obtiene a partir de una llama que recorre el tubo a derecha y a izquierda en sucesivas pasadas. El diferente índice de refracción de cada capa se obtiene variando la cantidad de dopante que se añade al vidrio, y eso se consigue modificando el flujo de gas mediante un controlador de flujo.
Para mantener la uniformidad de las capas que se van depositando, se rota el vidrio sobre sí mismo durante el proceso de calentamiento con la llama. Para eliminar el agujero central que quedaría en esta varilla de vidrio así formada, se le produce un calentamiento adicional a 1900 grados, lo que provoca el colapsado de la varilla y el que la varilla tenga un aspecto final sólido. Esta varilla se denomina proforma. Si yo no he entendido mal, con esto lo que obtienes es una varilla gruesa de vidrio de perfil adecuado, pero ¿cómo obtienes luego la fibra de vidrio? Para obtener la fibra óptica final se necesita estirar esta preforma, y esto se produce mediante un calentamiento puntual de la preforma y un posterior estirado de la misma. El calentamiento se produce mediante un procedimiento puramente mecánico o bien eléctrico por inducción, y el estiramiento es simplemente una tracción y un recogido en un tambor. Antes de proceder a recoger la fibra en un tambor es necesario aplicarla una pequeña capa protectora de una sustancia que evite la contaminación posterior de la fibra. ¿Por qué es necesario proteger la fibra inmediatamente después del estirado? La fibra es necesario protegerla inmediatamente después del estirado para evitar en ella abrasiones y interferencias de agentes exteriores como podía ser la humedad, las impurezas, el polvo, etc. ¿Y contra los estiramientos, cómo proteges a la fibra? La forma de protegerla es cableando o retorciendo varias fibras en torno a un elemento central de alta resistencia a la tracción. Si ese elemento pudiera ser metálico, podríamos elegir acero, y si el elemento tuviera que ser no metálico, podríamos elegir una sustancia que se denomina aramida, fibras de aramida. ¿Cómo pueden agruparse las fibras para formar un cable? Pues hay diversos procedimientos para agrupar las fibras en un cable. Cada uno de ellos se adopta en función de la aplicación que se necesite. Uno de los procedimientos es el cablear las fibras, como antes te comentaba, por capas en torno a un elemento central resistente. Y, como te he comentado antes, los dos tipos de fibras serían o con perfil ajustado o con perfil holgado. Otra forma sería depositar las fibras con su recubrimiento primario en las acanaladuras de un perfil ranurado. Otra forma sería disponer las fibras en forma de cinta y posteriormente agrupar varias de estas fibras en un único cable. Cada cable tiene su aplicación y su utilidad. Qué duda cabe que el éxito en la utilización de un cable de fibra óptica dependerá del buen diseño y lo bien adaptado que esté a la aplicación. A modo de curiosidad te puedo decir que hay algunas aplicaciones que requieren unos diseños muy especiales. Por ejemplo, aquellos cables que tienen que estar colgados de postes de alta tensión. Esos cables necesitan ser calculados y diseñados para resistir fuertes corrientes que se pueden producir como consecuencia de la descarga de rayos, que son relativamente frecuentes en las torres de alta tensión. Otro caso podrían ser los cables submarinos. Hay que diseñar el cable adecuadamente para que pueda resistir las altas presiones que va a soportar ese cable cuando se tienda a 6.000 o 7.000 metros en el lecho del océano. Otro ejemplo podrían ser, por ejemplo, los cables militares. Son cables que requieren una instalación a veces muy rápida, desde un helicóptero a 200 o 300 kilómetros por hora, o cables que tienen que resistir el peso de un tanque, por ejemplo, o finalmente cables que tienen que resistir explosiones nucleares y seguir funcionando después de estar próxima a una explosión nuclear. Carlos, pues muchísimas gracias por tus explicaciones sobre el proceso de fabricación de la fibra óptica. Para nosotros ha quedado mucho más claro. Gracias. Clarísimo, creo. ¿Qué hacen las fibras para soportar las tensiones? Ingenieros. Ingenieros.
preguntando, Se la recubre, Inge. ¿con qué? Ya ven, no ponen atención al video. Va acompañadas de un cable robusto, Inge. Sí, pero ¿cómo se llama ese cable de, cómo se llama? Las fibras arámidas. Eso, las fibras arámidas de Kevlar y el Mylar. Él habla de un proceso muy, muy importante de la, especialmente de la fabricación del índice de refracción con un índice apenitas, si se puede decir, menor con respecto al núcleo para que haya reflexión interna total. Muy, muy importante estos dos videos que vemos acerca de la fabricación y acerca exclusivamente de la parte de las recomendaciones que se debe tomar en cuenta algunos tipos de fibra que prácticamente nosotros le vamos a tomar en consideración. Hasta ahí vamos a quedar. No sé si tengan preguntas. Estamos a un muy buen ritmo. Hemos visto aquí. No les mando deberes aún, porque eso los deberes ya se imaginan lo que voy a mandarte después. Pero bueno, hay que hacer. Lo que vamos a ver en las siguientes clases son cuáles son los fabricantes. Vamos a ver cómo se construyen a la fibra, cuáles son los tipos de construcción y los tendidos de fibra. Eso vamos a ver la siguiente. Aunque como tenemos prueba el día viernes, ¿no? Entonces sí vamos a ver algunos tipos de... Jueves. Sí, el día jueves. De aquí tengo con ustedes el miércoles clases. Vamos a ver los empalmes, conectores. Sí nos vamos a demorar un poquito entre esta semana y la otra. Acabamos muy bien. Para ya el segundo parcial, Dios mediante, entrar a lo que son redes de fibra óptica, ya entendiendo especialmente esta parte de los cobre. Me falta aquí aumentar los transmisores y receptores ópticos, o sea, hablar ya de componentes de una red. De ahí entramos a las redes, entramos a los parámetros, diseño pero no es nada del otro mundo. No sé si tengan preguntas, hay alguna inquietud, por favor. ¿Ninguna? No. Ok, ingenieros, ya les voy a subir hoy mismo. Ahorita voy a ponerme a escanear. Y ya les subo eso, lo que me pidieron de la memoria. De una vez ya les voy a poner. Listo, chicos. Cuídense mucho. Nos vemos Dios mediante. Los que cogen digital, nos vemos el miércoles en la prueba, el día jueves en la prueba. Y listo. Cualquier inquietud, por favor, me escriben con confianza. Cuídense mucho. Dios mediante, nos vemos el día de mañana con los que nos vamos a ver. Hasta luego. Les agradezco por conectarse. Pasen Pero, bien. Inge. Hasta luego.